Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una retroalimentación del módulo número 1, que es la introducción a la historia de la psicología. Es importante hacerles la aclaración de que no es una intención de repasar todos los temas así como a modo de resumen, sino más bien con base en sus trabajos retroalimentarles cómo les fue dando respuesta a lo que contestaron. Disculpen ahí la voz, estoy saliendo de una gripa, nada más no se sorprendan por esta nueva voz varonil. Ahora vamos a ver, lo primero que hicimos fue un quiz y en este quiz hacíamos algunas preguntas interesantes, ¿no? Veíamos, les preguntaba que según Ebbinghaus cómo describió la historia de la psicología. Y bueno, la habíamos visto que era una historia que tiene un pasado largo y una historia corta. También hablamos de cuál es una de las preguntas fundamentales relacionadas con el problema del conocimiento en la psicología. Y bueno, la respuesta era la pregunta era de dónde proviene nuestro conocimiento de los sentidos o del razonamiento. Seguido hablamos de qué postura filosófica sostiene que la mente y el cuerpo son dos entidades esencialmente distintas, y veíamos el racionalismo, que esto nos va a dar pie a contestar la otra pregunta donde cuestionábamos que Descartes con quién estaría más de acuerdo, si con Platón o si con Aristóteles. Y aprovecho aquí para hacer esta acotación o responder esa misma pregunta. La mayoría de ustedes respondieron que con Platón, lo cual en teoría pues es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto Platón y Aristóteles, estaban en tiempos diferentes, es decir, podemos hablar por así decirlo, de un clásico y de un moderno, y en ese sentido Platón y Descartes eran racionalistas desde diferentes puntos de vista, y ambos concebían este dualismo, esta escisión entre mente y cuerpo, ¿no? Y también estaban a favor de lo que es el innatismo, de que nuestras ideas o este conocimiento viene de manera innata, nacemos con él, ¿no? Hay que rescatarlos del interior de nosotros mismos. Entonces, eso sería la respuesta a la segunda pregunta, del segundo ejercicio. También preguntábamos en este ejercicio cuál es la principal diferencia entre las ideas platónicas y los universales aristotélicos. Pues básicamente era que las ideas platónicas son entidades independientes, mientras que los universales aristotélicos pues son sustancias concretas. Eso era básicamente lo que se preguntaba. También hablábamos de cuál es la principal contribución de Descartes al surgimiento de la ciencia moderna. Pues ustedes también lo explicaron claramente en lo que era el debate, que era pues que dotó a la ciencia de un método, y también otras aportaciones como las aportaciones a las matemáticas, y estas dos pues fueron las principales contribuciones. Ahora bien, ¿qué filósofo criticó la teoría de ideas de Platón y propuso la doctrina de los universales? Pues ya lo habíamos dicho, era Aristóteles. Y por último, ¿cuál es la metáfora utilizada por Aristóteles para explicar la adquisición de conocimientos? Pues habla de la tabula rasa. Después vamos a hablar que esto se retoma con John Locke, pero realmente Aristóteles concibió muchas cosas bien interesantes, incluso en cuestión del desarrollo humano, como lo podrán ver, y va a ser una influencia para también entender el desarrollo humano, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues la mayoría tuvieron muy buenas respuestas correctas, o una buena cantidad de respuestas correctas. Algunos ya al último les dio flojería de intentarlo otra vez, pero bueno, ya saben que cuando les doy chance, o cuando tienen oportunidad, la plataforma misma les da chance de volver a hacer las evaluaciones, ustedes vuélvanlo a hacer para sacar una mejor calificación. Lo importante de volverlo a hacer es que están repitiendo, y este es uno de los primeros pasos en el proceso de la memoria, para memorizar cosas descriptivas, en este caso importantes, ¿ok? Posteriormente también hablamos precisamente de esto que es el Renacimiento, y particularmente lo que es Descartes, ¿no? Las aportaciones de Descartes fueron muy muy importantes, como ya lo habíamos dicho, porque vienen de un periodo donde las ideas que los vamos a ver en el medievo, por ejemplo, pues son muy orientadas a una concepción muy específica, muy divina, ¿no? Que vamos a ver que históricamente los filósofos, muchos daban al final la respuesta de Dios, ¿no? Sin embargo, eso fue deteniendo
la idea de poder desarrollar un método, y Descartes realmente clarifica esta parte y ve la necesidad de desarrollar este método dentro de la ciencia. También vimos las funciones, las aportaciones de la biología evolucionista y las funciones cerebrales. Y bueno, aquí ya empezamos a trabajar con unos memoramas o unos juegos de memoria muy sencillitos para que ustedes pudieran asociar la imagen del personaje con lo que es la imagen del personaje con lo que viene siendo la aportación y el autor del que lo hicieron muy muy bien también. Me mandaron efectivamente hasta que aceptaron, y aquí podemos ver algunas cosas como muy interesantes, ¿no? Entonces pusimos a White, que fue quien estableció los principios de los actos reflejos y las conductas voluntarias e involuntarias. Es decir, empezaron a darnos elementos importantes para comprender el propio cuerpo humano y sobre todo para ir entendiendo el sistema nervioso. Acuérdense que el sistema nervioso, por ejemplo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, pues bueno, van a tener una implicación en la manera en poder vivir y poder pensar, ¿no? Y poder tener emociones. Entonces ellos empezaron a dar estos principios de las teorías evolucionistas o desde la perspectiva evolucionista, y mucho de lo que queríamos decir aquí era o resaltar cómo la psicología no surge simplemente de la filosofía como tal, sino que surge también de el querer conocer cómo nos comportamos, pero cómo funciona nuestro organismo para poder entender cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo sentimos. Y entonces White contribuyó en este tipo de estudios. Vamos a ver, por ejemplo, a Charles Bell y François Magendie, quienes establecieron la ley que lleva su mismo nombre, y esta ley pues estableció las bases para comprender cómo funciona la médula espinal. En sus clases de fisiología van a ver ustedes cómo el sistema nervioso central pues está conformado pues del cerebro y de la médula espinal, y cómo esto es muy importante para traducir información o llevar y traer información de las otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, todos estos pasitos van a ir llevando a comprender cómo funciona nuestro cerebro. Otras de las aportaciones, yo no los estoy haciendo de manera cronológica, simplemente con base a sus respuestas, pues vamos a ver que Helmholtz, que también lo vamos a ver más adelante, porque estuvo involucrado o fue una inspiración muy grande de Wundt para el desarrollo del el primer laboratorio de psicología. Helmholtz fue defensor del materialismo, ¿no? Propuso la teoría tricromática del color, que no solo es importante para la psicología, ahora yo que estoy estudiando arquitectura también es súper importante para la arquitectura, ¿no? Y estableció las bases para comprender el impulso nervioso. Es decir, vamos siguiendo dando pasos para entender cómo se comunica nuestro organismo. En este caso vamos a ver cómo se comunican nuestras neuronas, ¿no? Ya hasta que se le va a dar el nombre de sinapsis y todo esto que ustedes ya conocen, ¿no? Y vamos a ver que sin duda el que logró comenzar a establecer un camino para la psicología como ciencia, obviamente él no lo pensó así, pero a pesar de que es un área de la evolución, un área de la biología, pues fue muy importante lo que hizo obviamente Charles Darwin, ¿no? ¿Por qué? Porque él propuso la teoría de la evolucionista, que fue base para estudiar la mente con base a las propiedades físicas de nuestro propio cuerpo, y de ahí desencadenó todo esto de lo que estamos y hemos venido hablando y estos autores, ¿no? Entonces Darwin va a ser un exponente importante, y además Darwin ya hacía estudios para comprender las emociones. Él ya trataba de ver por qué, obviamente le interesaba tanto animales como la especie humana, y él ya trataba de evocar sonrisas, ver qué elementos hacían que sonriéramos, ¿no? Y esto fue muy muy importante para la historia de la psicología, y para iniciar a tomarnos las cosas de una manera más científica, y que empezar a haber un interés por estudiar nuestro cuerpo y poder estudiar cómo funcionaba. Y
Por eso ha sido tan importante estas aportaciones desde las teorías evolucionistas. Y también vimos ya específicamente cómo fuimos construyendo este entendimiento sobre las funciones cerebrales. Todo esto le va a ir dando esta parte científica a la psicología. Antes de conocer otras maneras de acercarnos o de aplicar otros métodos, pues bueno, esto va a ser muy importante para entender incluso cómo la psicología empieza de una manera muy experimental y basada en lo que se venía sustentando científicamente ya, ¿no? No es algo que surge de la nada. Por eso es tan importante que cuando les pregunten la psicología qué es, pues sí, es una ciencia. Y posteriormente, pues bueno, empezamos ya a ver cómo se estructuraba este concepto o este funcionamiento cerebral ya desde más allá de las teorías evolucionistas, por así decirlo. Y bueno, empezamos a ver algunos autores muy importantes, ¿no? Uno de ellos fue Gall, que fue el que realizó pues el primer intento por localizar todas estas funciones cerebrales. Gracias a los estudios previos, pues bueno, ya entendíamos o íbamos entendiendo cómo funcionaba el cerebro, la médula espinal, y cómo dentro de esto se localizaban diferentes funciones cerebrales, ¿no? Hay otros autores como Fritsch y Hiltzing que descubrieron que pues, una ligera estimulación eléctrica, es decir, que había una conducción eléctrica en la corteza cerebral y que esto podía provocar movimientos en distintos músculos, que esta es la comunicación que hay entre el cerebro, cómo se va la información por la médula espinal y cómo esta información tiene una repercusión en el músculo. Después haremos ya diferenciación de los actos reflejos que no se comunican directamente hasta el cerebro, sino a nivel de médula espinal, pero bueno, en ese entonces apenas estábamos analizando esto. Hay autores como Broca, que Broca desafortunadamente por ahí en un principio algunos se perdió un poco el interés por esto, porque pues no se le encontraba mucho sentido a algunas de estas cosas, pero Broca renovó este interés por la localización de las funciones cerebrales e incluso a él le debemos el descubrimiento o el entendimiento de cuál es la problemática y le nombramos así como la fase de Broca cuando hay dificultades en lo que viene siendo en la pronunciación motora del lenguaje, ¿no? Y pues vamos a tener por ahí a Wernicke, que por su parte lo que él hizo es cómo tenemos problemas en el entendimiento lingüístico específicamente del lenguaje, y ambos se determinaron en dónde estaba esa área. Un exponente muy importante fue Santiago Ramón y Cajal, porque él descubrió con base en los trabajos de Golgi. Golgi fue muy importante para entender también estas funciones cerebrales, y Santiago Ramón y Cajal, que juntos ganaron el premio Nobel, pues descubrió que el cerebro estaba compuesto por estas células independientes, ¿no? Si juntamos esto con lo que encontró Fritsch y Hiltzing acerca de que había una conducción eléctrica, pues sabemos ya que hay una comunicación entre las neuronas, y también en esta época comprendimos que no era una cuestión como los cables que se pegan, sino que había un espacio ahí, y entonces Sherrington a esto ya le denomina sinapsis, esta comunicación que se da entre las neuronas a través de esta cisura y estos medios químicos, y es como nosotros logramos incluso crear un pensamiento, una reacción motora, cualquier comportamiento dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y en términos generales eso fue lo que vimos durante esta primera unidad, y ya hicimos la evaluación final. Con eso terminamos lo que es ahora sí que la retroalimentación de esta primera unidad. La actividad de esta semana va a ser muy sencilla. La actividad va a ser que ustedes pues revisen esta retroalimentación, y también nos digan qué creen que aprendieron, qué fue lo que les gustó, si vamos bien, si les gustó la manera en que estamos aprendiendo, o si quisieran agregar algo diferente a nuestro proceso de aprendizaje. La verdad es que van muy bien, y espero que sigan así. Les va a ir muy bien si siguen así. Yo estoy muy contento con su desempeño. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.